Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Un viernes más estamos aquí, Isa y yo. Mola que esto Buenos sea los días. viernes porque así es como ya fin de semana preparando cosas para el fin de. Eso es. Voy a ir muy al grano porque tengo cosas que contaros. Hay un poco más de literatura en mi presentación, que como sabéis lo organizamos en dos partes, una corta que es la mía, la más superficial, y luego vamos a lo que tiene de verdad chicha, que es lo que cuenta Isa, porque es vuestra realidad en los despachos y en las asesorías, ¿vale? Entonces, os vamos a mandar la presentación, este PDF lo he construido para mandároslo. La grabación también la vais a tener disponible porque os la enviaremos por correo electrónico. Y de todas formas, si durante la presentación queréis hacer intervenciones en el chat, por supuesto las podéis hacer. No garantizamos atenderlas todas porque hay veces que acumulamos bastantes, hay casi 1 millar de apuntados aquí en esta sesión. Con lo cual, vamos a empezar. Iré recordando lo de la grabación varias veces porque hay compañeros que se conectan un poco más tarde. Pero bueno, Isa, di algo que no te he dejado No hablar de pasa momento. nada, bueno. Buenos días. Buenos días a todos. Nada, que simplemente deciros que ahora cuando empecemos también con los casos, bueno, esperamos que, sobre todo, como siempre os decimos, que os inspiren, que os den muchísimas ideas y que estéis pensando en vuestros casos según vamos viendo nosotros los ejemplos. Como os dice Vicente, cualquier cosa nos vais diciendo por el chat, intentamos responderos, si no también recogemos las preguntas, ¿vale? Y luego lo vemos posteriormente. Y también os animamos hoy vamos a ver casos, como ya estáis viendo por ahí con documentos, a pasarnos vuestros casos y vuestros ejemplos o qué haríais vosotros con lo que vamos a ver hoy. Eso Así que nada, es. Vicente, cuando quieras. Sí, el título de la presentación, cuando la difundimos, hablaba de laboratorio. Estamos todos los días trabajando muy intensamente. Esta mañana estábamos retirando pipetas, quemadores, Bunsen, todo lo que nos sirviera para ir pero vais a ver algo del laboratorio, es decir, al final vais a ver cosas que tendremos en producción en breve. No me enrollo más. Yo he pensado aquí contaros una cosa que está muy claro, porque esto, lo que yo os presente, a lo mejor el domingo cambia, ¿no? Pero en estos momentos, más allá de los agentes de la inteligencia artificial y de elementos que hemos usado para aterrizar la IA a vuestro mundo, últimamente, yo no sé si lo habéis escuchado, pero ha tenido mucho impacto la noticia de que OpenAI estaba trabajando en DocuGPT, que al final es una herramienta interna, es un agente, ahora os contaré. Y esto me hizo pensar, ostras, pues voy a poner aquí DocuGPT y conectores porque parece que todo es muy chulo hacerlo con la documentación de los despachos o de los clientes o de cualquier documentación en general, pero en vuestro caso esto hay que hacerlo con sentido común. Y con sentido común me refiero a darle un punto de vista sujeto y riguroso. Por eso he enfrentado DocuGPT y nuevos conectores con Lefebvre. El reto ya lo conocéis. Parece que cada vez es más inteligente la aplicación de IA, los GPT, los agentes, etcétera, pero en este salto de texto a conocimientos estructurados donde se está jugando la verdadera transformación digital. El caso de DocuGPT ha sido muy impactante porque ha tenido un impacto en el mundo legal. Esto se refiere al trabajo de documentos con inteligencia artificial. En estos momentos DocuGPT no es un producto público, es un agente que lee contratos, extrae cláusulas, identifica riesgos y convierte el documento en datos estructurados. Esto llevado al máximo puede suponer en algunas cuentas, en algunas organizaciones en las que tal vez trabajéis algunos de vosotros, a analizar masivamente 1000 documentos por alguna necesidad muy, muy puntual que conocemos cuál es. Pero esto, al final, analiza grandes datos y podré analizar muchísimos más datos, pero en el mundo jurídico em, necesitas un anclaje. Em, Ellos lo han presentado dentro de la iniciativa OpenAI o no OpenAI. Es un conjunto de herramientas que ha hecho para ellos mismos, para gestionar su trabajo interno, y que estos agentes pues analicen muchos documentos, detecten incoherencias, es un poco lo que hacemos nosotros, pero a gran escala. Pero claro, nuestra obligación
es anclarlo a conocimiento jurídico. Por eso hablamos de combinación de lo vuestro con lo nuestro. Este QR os lo he puesto, me parece que está en español, este artículo. OpenAI os explica ahí qué es esto que os estoy contando y por qué lo han hecho, y hablan de más cosas. Esto os lo pasaremos, ¿vale? El PDF. Y aquí, esto es otro artículo en el que, como veis en la cita superior del QR, al final OpenAI estornuda y el resto se constipa, pero no solo el resto en general, el software, hasta el punto de haber bajado en bolsa DocuSign, ¿vale? Es decir, una empresa dedicada al trabajo de CLMs, de documentación y de manejo de información de grandes organizaciones, pues bajó en bolsa. Tremendo. Este es el tercero de los artículos que os quería recomendar. Es más formal, entra en una fase de extrema influencia porque, claro, todo lo que hace OpenAI pues tiene su repercusión. Esta parte de los GPT, de los documentos, y esto que tenéis a la derecha, que es un pantallazo que he sacado esta mañana de dentro de GPT. O sea, vosotros en la configuración del GPT, si lo manejáis, de OpenAI tiene una opción de aplicaciones y conectores. Que esto es agentes especializados que están interactuando. O sea, tú puedes conectarte aquí con tu Dropbox, con tu correo, con tu Gmail, con tu Notion si lo usas, SharePoint, con todo. Pero esto hará muy bien una parte de vuestro trabajo, que es recuperar información y localizar la palabra X en un documento perdido. Pero el valor fundamental, aquí lo que quería haceros es una prueba con Gemini. Podéis invocar una aplicación, esto con arroba, esto lo hace también Microsoft, ¿eh? Yo he añadido arroba, como veis, y arroba me habilita aplicaciones. Entonces yo le digo aquí documentos, me lo acumula de esta forma en negrita y le digo, búscame en este contenido. Preply es una aplicación que uso yo para mejorar mi inglés, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es buscarme en documentos, en mis documentos, y darme la información. Esto llevado a máximos, pues os viajará a vuestros contratos, a vuestra información. Pero en sectores regulados como el jurídico o donde queréis obtener fuentes, y el vínculo este no lo hace nadie. Ahora que lo que os explicará Isa tiene mucho valor porque lo que estamos haciendo y en lo que trabajamos día a día es para usar vuestros conocimientos, los demandas, los contratos, lo que subáis en la plataforma de Lefebvre, trabajarlo con nuestras fuentes. Y esto requiere 5 o 6 acciones simultáneas que son complejas, pero que tratamos de simplificaros. Por esto pongo ahí yo al chico feliz, oye, pues ¿en qué podemos ayudaros? Pues al final os damos un valor diferente y os damos la mano para subir un documento como modelo genérico, conectarnos en el ecosistema, o sea, pensad en los conectores, pero solo de Lefebvre y guiados por nosotros, Mementos Actum, legislación, jurisprudencia. Esto garantiza que cada redacción o recomendación se apoya en fuentes verificadas. Esta mañana hablaba con un cliente y le decía, a ver, el riesgo reputacional de que tú lleves un documento inexistente porque usas GPT por fuera o cualquier aplicación y ese documento no exista, no es la reputación de GPT o de Gemini o de cualquier otro lo que está en juego, es tu reputación porque tú tienes que visualizar esas fuentes. Los compañeros que os atienden de Lefebvre siempre os lo van a decir, en atención al cliente, en la red comercial, en todos, os vamos a decir, mira el numerito, comprueba de dónde sale la información y luego tú, el borrador que te ha hecho o lo que te dice, ponlo en cuestión y trabájalo como profesional. Esa es siempre, siempre, desde que nacimos en 2003, nuestra recomendación. Por tanto, las búsquedas jurídicas y normativas, la generación de textos personalizables, toda esta agilidad, la confianza que esto tenéis con nosotros y la potencia de la combinación, al final es un potencial increíble. Tú puedes subir un contrato que tenías hace 2 años en el despacho, puedes pedirle que te verifique las citas, te las ponga al día y otras muchas cosas que ahora veremos con Isa. Pero es que es una oportunidad única para usar vuestros repositorios, los directorios de carpetas que tenéis en los despachos, usarlo con Lefebvre y conseguir un entorno de chat, un entorno de interacción especializado con nosotros.
Y vamos a demostrar todo lo que estoy diciendo. Vamos a ver, Isa, qué nos puede decir. Sobre todo, empezando con Eso es. punto importante. Es una pieza súper importante para. Mira, Silvia López se tiene que ir, dice que es muy interesante. No sientas nada, Silvia, no te disculpes, que Sí, vamos a pasarte la la grabación grabación. y el PDF. Sí, y el PDF. Bueno, decía, esta es como la plataforma de agentes que tenemos, donde unos entran y salen en función de lo que pedís. Y esta es la base porque cada uno hace lo que se le pide, tiene una personalidad propia y sabemos qué tiene que hacer cada uno en cada momento. Esto, yo ahora es cuando me voy a callar, voy a detener Si la quieres, Vicente, te iba presentación a mía. decir, Sí, dejamos un segundo simplemente la de los agentes, claro, porque quería contaros solo un par de cosas, ¿vale? Y ya claro, empezamos claro, con los ejemplos, claro, simplemente claro. para que veáis que Genial Docs Plus, que es lo que vamos a ver ahora, como digo, a través de los casos, se ha desarrollado a través de este sistema de multiagentes, ¿vale? Estos agentes los hemos desarrollado desde Lefebvre. Entonces, lo que nos permiten es que en función de vuestra petición, no solo la ejecuten, sino que además acudan a una fuente en concreto, ¿vale? Como estáis viendo, por ejemplo, el agente de redacción nos va a permitir o redactar documentos desde cero o a partir de vuestros documentos, y para ello tiene que acudir a nuestros mementos, a nuestra legislación y, por supuesto, tener en cuenta vuestro documento si es que lo habéis subido. El agente de revisión, por ejemplo, tiene un objetivo muy concreto, y es cuando vosotros subís uno o varios documentos, revisar el documento con nuestras fuentes, con los mementos y la legislación. Análisis normativo lo mismo, nos va a ejecutar otro tipo de petición. Ahora os voy a poner un ejemplo porque a mí me parece muy interesante. Y luego, por ejemplo, como veis, el análisis documental puro y duro, es decir, subo un documento o subo varios documentos y lo que quiero es extraer información, ¿vale? Y ya por último, el agente de verificación de citas, que este también es muy útil y muy interesante porque al final nos permite extraer información de nuestro documento, información tan relevante como son las citas, ¿no?, legales o las resoluciones jurídicas. Y no solo eso, sino que además nos va a decir, oye, pues este artículo que has citado está derogado, o esta sentencia que has citado, por ejemplo, se ha interpuesto un recurso que está resuelto. Y toda esta combinación de agentes, que aunque lo estéis viendo que parece que tenéis que hacer algo con ellos, realmente cada uno de ellos, cuando vosotros escribís una petición, hacéis, pues no sé, redacta algo, revisa un documento, ya por detrás sabe qué agente tiene que intervenir, sabe cómo ejecutar vuestra petición y además sabe a qué fuente acudir. Por supuesto, la fuente, sabéis, como bueno, siempre os lo hemos contado, perímetro cerrado, ¿vale? Nuestros mementos y nuestra normativa, nuestra jurisprudencia, ¿vale? Ese es el perímetro, de ahí no va a salir. Y por supuesto, como os decía Vicente, os damos además la nota, como vamos a comprobar ahora, la validación de la fuente, que es lo más importante que os podíamos dar y lo que debemos hacer cada vez que lanzamos aquí un caso, ¿vale? Entonces, nada, si queréis, vamos a ver los ejemplos. Voy a compartir yo pantalla, ¿vale, Vicente? Vale. Dame un Sí, al segundito. final, y la recomendación siempre es pedid como profesional, pedid en la herramienta como profesional. Olvidaos de roles, de pedirle jurisprudencia si estáis pidiendo, analiza una demanda porque o redacta una demanda, porque la demanda o la contestación a la administración, lo que sea, ya debería la herramienta entender que eso supone en el texto aportación de jurisprudencia o de resoluciones, lo que sea. No os Eso es. compliquéis, pedid justo lo que necesitéis con cierta especificidad, eso sí, porque al final funcionará mejor. Bueno, se ve, claro, esto es Sí, ahora lo, el bueno, a ver. madre mía. A ver, aquí, bueno, sabemos que muchos de vosotros ya tenéis Genial, que sois usuarios de Genial, pero bueno, os queríamos también dar una pequeña pincelada o mostrar o que veáis un poco en qué estamos trabajando y qué vamos a presentar en Acontes, ¿vale? Entonces, os lo decimos simplemente para que no os preocupéis si ahora mismo no lo tenéis Sí, no, en vuestra herramienta cuando no, entréis. esto que estáis viendo no lo tiene nada de contratado. No. No. Esto ¿Vale? es Pero el laboratorio, realmente. eso es, pero que sepáis que cositas que estáis viendo por ahí abajo, workflows y cosas así, son partes de lo que vamos a presentaros en Accountes, o sea que si también queréis ir allí a conocerlos, animamos, ¿vale? Que vamos a estar todos nosotros, todo el equipo, para poder enseñaros lo que necesitéis. Entonces, aunque el objetivo de esta sesión era mostraros
cómo combinamos, cómo potenciamos vuestros documentos, es decir, vuestro conocimiento con nuestras fuentes, no quiero pasar por alto simplemente a enseñaros un par de peticiones desde cero, porque también seguramente en algún momento las vayáis a necesitar bueno, y creo que es interesante que veáis cómo funciona, ¿vale? No necesariamente siempre tenemos que subir un documento. Entonces vamos a empezar, pues bueno, yo creo que por uno de los agentes más famosos, más conocidos o que más utilizáis todos, que es nuestro agente de redacción, ¿vale? Entonces, aquí lo que le voy a pedir es, perdonad que se me ha redacta un escrito, ¿vale? Lo que le voy a pedir es que me redacte un escrito de falta de competencia territorial, alegando, fijaos aquí, porque esto va a ser algo muy importante, los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 24 de la Ley de Contrato de Seguro. En este caso en concreto, a la gente además le estoy dando una orden muy clara y es que me redacte un escrito, pero que además lo que quiero es que me busque en la base de datos estos dos artículos para sobre esa base construirme mi documento, ¿vale? Entonces vamos a lanzarlo para que veáis cómo el agente lo que va a hacer ahora mismo, tenemos aquí tecnología DIP, como estáis viendo ya, que yo creo que muchos también la conocéis. Esta tecnología nos hace un filtrado y una selección de fuentes para que este agente solo tenga en su conocimiento las fuentes más pertinentes con la petición que habéis hecho vosotros. Entonces ya tenemos aquí el agente que nos está redactando nuestro escrito, pero voy a ir un momento a la parte superior porque, como os decía, este es uno de los casos que podéis probar perfectamente. Podríais haber puesto simplemente redacto un escrito de falta de competencia territorial y no haberle hecho ninguna petición de normativa, pero como le hemos dicho que en concreto este escrito lo haga en base a dos artículos, lo que ocurre en primer lugar es que este agente nos muestra los dos artículos de la base de datos, es decir, el literal de los artículos de la base de datos. Y esto es muy importante porque con este contexto, con esta información, el agente nos va a redactar el escrito, ¿vale? Y es lo que estamos viendo aquí abajo que nos está mostrando ya, ¿vale? Como estáis viendo, bueno, no solo tenemos posibilidad de modificar nuestros escritos a través de estos campos editables, sino que también además vamos a tener la posibilidad, ¿vale? En cada una de, bueno, en este caso no son cláusulas, son fundamentos, ¿vale? De modificarlas individualmente, ¿vale? Imaginaos que yo, pues este fundamento a mí me interesa ampliarlo. Bueno, pues simplemente clico aquí encima y lo que se me abre es un mini chat para trabajar solo con esta cláusula. Esto es súper importante porque me permite ir parte por parte del documento, ¿no? Sin necesidad de tener que modificarlo de forma completa. Entonces, por ejemplo, puedo decirle amplía fundamento y lo que me va a hacer es hacerme una extensión de este fundamento, ¿vale? Esto Y yo ahora siempre vamos a digo ir... que no es solamente Sí, lingüística la extensión. Esto soy eso muy es. pesado con esto, porque igual soy lingüista, por eso. Pero, o sea, que al final veis el chorro de numeritos, no es amplíame esto en un tono más formal, de manera extensa. Esto sería lingüístico. No, aquí lo que hacemos es un trabajo jurídico. Eso es. Y como os decíamos al principio, cada uno de estos agentes, y genial en general, ¿no? En cualquiera de las soluciones que vosotros tengáis, toda esta construcción que me hace, cómo me resuelve un escrito, cómo me redacta un escrito, lo hace buscando en nuestras fuentes, ¿vale? Esta construcción la hace porque previamente ha buscado en nuestras fuentes. Y la forma de comprobarlo es tan sencilla como clicando en cada una de estas notas. Fijaos aquí la variedad de fuentes que tenemos. Tenemos el artículo que le hemos pedido, tenemos sentencias también, si clicamos encima. Fijaos cómo directamente me lleva al párrafo de la sentencia donde ha obtenido esta información. Está citado el artículo que yo le he pedido en la parte superior. Entonces, lo que siempre os recomendamos, ¿vale? En cada una de vuestras peticiones es que cliquéis directamente en la nota, porque todas estas notas, esto lo que quiere decir es que este párrafo se ha construido a raíz de toda esta información. Entonces es tan sencillo como clicar encima, validar y además, si a mí me interesa, voy a ir al documento, ¿vale? Que también es recomendable porque ya acordaos que lo que aquí hay detrás es una base de datos con toda la documentación del EFEBRE y ya tenéis un hilito desde donde tirar y empezar a trabajar vuestro caso, ¿vale? Y a resolver vuestro caso. Entonces decíamos que con este agente podemos modificar el documento con los campos, con cada una de las cláusulas o los fundamentos, dependiendo del documento que hayamos solicitado. Y también en la parte inferior, lo que os va a dar este agente son unas cláusulas o información o contenido adicional.
no forma parte del documento, pero oye, de repente os interesa, ¿vale? Esta información o cualquiera de esto que no me haya ofrecido. Bueno, pues es tan sencillo como clicar en este clip y me lo adjunta al documento, ¿vale? De tal manera que es otra forma de ir nutriendo, de ir desarrollando el documento que ya hemos o que nos ha facilitado esta gente. Y no nos olvidemos, ahora vamos a ver cómo jugamos con el chat, ¿vale? Con los otros ejemplos que tengo preparado, pero estamos en un chat. O sea, aquí podéis pedirle lo que queráis. También podéis haberle pedido desde aquí la ampliación de la cláusula o ahora quiero que me quiero centrar en un punto, quiero hacer un resumen, quiero hacer un análisis ejecutivo, lo que se os ocurra, ¿vale? Como os decíamos al principio, le voy a dar a nueva solicitud porque os quiero seguir mostrando ejemplos, pero como os decíamos al principio, oye, cualquier caso que os esté ocurriendo ahora mismo en la cabeza y que queráis contarnos, Sí. nosotros encantados de leeros, De de escucharos, momento ¿vale? hay un silencio absoluto. O sea, Sí, que no sé si es bueno o malo, pero no tenéis preguntas. de momento vamos bien. Vale, pues mirad, vamos a ver otro caso que no está directamente relacionado con documentos, pero que precisamente como podemos pedir normativa, un caso de uso que yo creo que también os ocurre a todos vosotros es, pues imaginaos, se acaba de modificar un artículo o, a ver, no me ha dado tiempo a leerlo. Creo que ponía, No, aquí estaba Mateo por el dice que chat. dice que de momento no hay preguntas. Vale, vale, Dice una duda. Cuando se detecta un resultado incorrecto o dudoso, por ejemplo, no detecta cambios cuando hemos solicitado una comparación de documentos, ¿qué podríamos hacer para que se analice por Lefebvre de cara a mejorar el sistema? vale, ahora os voy a enseñar porque tengo varios casos preparados de comparativa, de revisión, ¿vale? De verificación de documentos. Vamos a ir de menos a más en diferentes tipos de casos, con convenios, con contratos, ¿vale? Y así os explico un poco cómo podemos sacar partido a nuestros agentes con el caso que nos habéis planteado ahora mismo encima en el chat, ¿vale? Pero también para Mm. que podáis, bueno, Sí, a darte un ver, poquito más. si es una duda jurídica importante, quiero decir, si hay algo que nos cuadra, atención al cliente porque nos llega a la velocidad de la luz. Y luego, si es algo que tenemos que derivar a redacción o análisis jurídico, lo hacemos, Sí. ¿vale? Si son fallos también, o sea, el canal es atención al cliente porque tenemos un chat de soporte para atender estas peticiones. Mm, Y tenéis, habéis preguntado ahora por la exportación. Sí, os voy a mostrar, ¿vale? Cómo se puede exportar la información también que tenéis para copiar, sí. enviar, ¿vale? Descargar o imprimir, pero sí que lo tenéis también disponible, ¿vale? Mm, Entonces, como os decía, un caso que sale un poco fuera de lo que es el ámbito de documentos, pero que es interesante, es el análisis de normativa. Yo, por ejemplo, pues ahora tengo dudas con este artículo, quiero que el agente de análisis normativo me haga un informe. El comportamiento es similar al caso anterior porque yo le estoy forzando a pedirme un artículo, porque lo que quiero es que con este contexto, este agente de análisis normativo me haga un informe y me explique la información y el contenido de este artículo. Obviamente, ¿vale? Trabajamos con el contexto de este artículo, pero también este agente lo que hace es investigar y navegar por todos los documentos relacionados del artículo, ¿vale? No solo el artículo en sí mismo, sino también la jurisprudencia o los mementos, ¿vale? Vinculados al artículo en la base de datos. Entonces, fijaos qué interesante y qué útil es cuando necesitamos aprender, comprender un poquito más de detalle, cuando hay un artículo un poco más complejo o ha habido modificaciones. Esta gente nos ayuda mucho para comprender la normativa. Como os digo, yo le he hecho una petición muy concreta, que es un informe, que es lo que me está haciendo, y con este informe me lo está explicando, pero fijaos cómo también tenemos aquí la fuente, como digo, los mementos. Si yo clico encima, ¿vale? Me aparece el memento de prevención de riesgos laborales. Entonces, en concreto, me saca uno de los margilanes y me señala en verde un párrafito que está hablando de este artículo. Y esto lo hace porque la gente, como os estaba comentando, es capaz no solo de darme este artículo, sino de además de acceder a todos los documentos relacionados de la base de datos. Y fijaos la variedad de documentación que hay, pues, sobre la que me construye este informe. Incluso, como os decía ya, vamos a empezar a utilizar el chat, ¿no? Aquí me ha dado un informe muy interesante, pero oye, pues resulta que a mí ahora mm. me interesa que profundice en un punto en concreto. Pues vamos a pedírselo, ¿no? Mira, ahí abajo veis los simbolitos que son 4 símbolos encima de Así la ahora lo caja. marco. Esos Vale. son las opciones de exportación.
Por ejemplo, de todo el artículo, a mí ahora me interesa que con este informe pues me haga un desarrollo que profundice solo en la parte de duración y disfrute del permiso. ¿Vale? Pues en este caso vamos a decirle que se centre, como ya tiene toda la información, oye, pues céntrate en este punto en concreto, qué es lo que necesito, qué es lo que necesito, ¿no? O es el punto que me falta entender o comprender, o realmente este era mi caso a donde quería llegar yo. ¿Vale? Entonces, fijaos como aquí ahora ya lo que me trata o me analiza y me detalla es de este artículo en concreto la duración y permiso y el disfrute del permiso parental. ¿Vale? Como os decía Vicente, aquí lo que tenemos es la posibilidad de copiar. Si yo clico aquí, se me copia, ya lo puedo pegar en un Word. Luego os voy a enseñar un caso que yo creo que es muy chulo y os va a gustar para hacer este ejercicio. Lo puedo descargar en PDF, lo puedo enviar o lo puedo imprimir. ¿Vale? Ujú. Entonces, bueno, Preguntan, sí, perdona Isa, por ir sí, atendiendo a las personas que están perfecto. a la gente. ¿Con qué Mm. frecuencia y cuánto tiempo se tarda en actualizar la base de datos de la gente para que esté actualizado? Esto es diario. Es decir, aquí, claro, entran en juego los actum que ya conocéis de los mementos, la legislación se hace al día, o sea, redacción y editorial, que son nuestros motores de contenidos, Eso están es. volcados en esto, porque si no, esto no va. O sea, al final, por mucha IA que pongas, la sustancia tiene que funcionar, es como los ingredientes de cualquier plato y materia prima de calidad, claro. Sí, sí, Eso es. esto funciona al día, sí. Mirad, porque habéis vuelto a preguntar por la exportación, descarga en formato de PDF, ¿vale? Pero Sí. si copiáis aquí como he hecho yo, ¿vale? Dame un segundo que os voy a abrir un nuevo documento, ¿vale? Y le dais a control V o a pegar con el botón derecho del ratón, fijaos ya directamente en este formato tan chulo también, ya nos pega directamente la respuesta, ¿vale? No solo la respuesta, sino también además toda la normativa o las citas que aquí estén o la fuente, ¿vale? Si os fijáis en la parte final, además tenemos los vínculos de tal manera que esto es muy útil porque muchas Sí. veces vamos trabajando, vamos exportando información, yo me voy haciendo un documento con un informe y mañana a lo mejor vuelvo a ello y me interesa poder clicar encima y ver este marginal en concreto o esta sentencia en concreto o el artículo en Mm. concreto. O si lo ¿Vale? compartes Entonces, con un compañero porque se lo envías del eso es despacho, también. compañera, al final agiliza, porque entra a la base de datos y consulta. Eso es. Y esto lo tenéis en cada una de las respuestas bueno, de Genial en general, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, ahora ya sí, ¿vale? Hemos visto dos casos, uno de redacción con normativa, hemos visto cómo podéis también analizar normativa, que como digo, aunque no sea al uso, trabajo con documentos, que sepáis que podéis resolver este tipo de casos también desde aquí. Pero ahora ya sí, vamos a centrarnos en, oye, yo tengo documentos de diferente índole, Mm. vamos a ver cómo Genial Docs Plus nos ayuda a sacar partido, a exprimirlos y a potenciarlos, que esto es súper importante, ¿vale? Sí, vamos a ir a eso, ¿vale? Justo, que estáis hablando de revisión. Primero voy a poner, como digo, vamos a ir Ah, de sí, menos a sí. más, si os parece, ¿vale? Entonces, el primer caso que tengo con documentos, vamos a analizarlos, vamos a utilizar el agente de análisis documental, ¿vale? Con dos documentos, que sepáis que se pueden subir hasta 10 documentos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a empezar, como es de menos a más, vamos a centrarnos primero en el análisis documental puro, como le digo yo, subiendo dos documentos y comparándolos, ¿vale? Entonces, yo voy a subir estos dos documentos, que son dos convenios colectivos de construcción, ¿vale? Porque imaginaos que os llega un cliente y entonces, bueno, pues necesitas saber, pues por ejemplo, para una posición de encargado de obra, bueno, pues qué convenio le interesa más, ¿no? Este es un caso seguramente que vuestro día a día se os dé de forma bastante habitual. Entonces, yo ahora ya he subido aquí los dos convenios y yo en el chat aquí le podría decir, pues hazme una comparativa. Pero nosotros, aparte de los agentes, lo que también hemos desarrollado son unas tareas sugeridas que os encontráis aquí en este botoncito. Y estas tareas sugeridas lo que nos permite es, a golpe de clic, como vamos a ver ahora, analizar los documentos de diferentes formas. Pues, por ejemplo, comparándolos, combinándolos, revisándolos, que sé que estáis por ahí muy interesados. Ahora vamos a hacer casos de revisión, ¿vale? Pero también, por ejemplo, haciendo resúmenes o comprendiendo los documentos.
Estas tareas que ya hemos desarrollado nosotros, lo que tienen por detrás es un prompting especializado y jurídico, ¿vale? Para poder analizar documentos jurídicos, ¿vale? No es simplemente un resumen, no es simplemente un glosario de términos, sino que se han desarrollado por nuestro equipo, ¿vale? De juristas para que sean capaces de analizar documentos jurídicos, ¿vale? Entonces voy a clicar, como digo, la de comparación de documentos, porque como yo he subido dos convenios colectivos, lo que me interesa en primer lugar es comparar los convenios, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, o lo que va a hacer Genial Docs Plus, es leer los documentos y hacerme una tabla comparativa con las diferencias y con las similitudes, ¿vale? Para que yo rápidamente, bueno, es que los convenios, sabéis la cantidad de información que tienen, o pues ahora vais a ver cómo es tan fácil de repente en una tabla ver, oye, pues de los dos convenios que he subido, cuáles son las diferencias y las similitudes, ¿vale? Aquí a la izquierda me saca me saca los conceptos de los convenios y rápidamente voy a empezar a ver pues esta comparativa, ¿no? Que es lo que me interesa ahora mismo, ¿vale? Para que veáis un poquito. Como digo, si subís un documento, ahora hemos subido 2 y os recordaba que podéis subir hasta 10 documentos, ¿vale? Que creemos nosotros que casi resolvéis cualquier caso de uso subiendo hasta 10 documentos, ¿vale? Entonces, pero si subís uno, por ejemplo, solo, vais a tener unas tareas también especializadas para un documento, ¿vale? Hay diferencia cuando subimos uno, cuando subimos dos, pues por ejemplo, como habéis visto, pues si subo 2 me interesa comparar. Obviamente cuando subes uno, esa tarea no está habilitada, ¿vale? Entonces aquí esta gente de análisis documental múltiple, fijaos cómo me ha sacado esa tablita tan sencilla de ver las diferencias y las similitudes entre cada convenio. Pero yo os estaba comentando antes, bueno, sigo aquí contando porque además estos convenios son extensos, que además es lo habitual que nos encontramos en nuestro día a día. Pero yo lo que os comentaba, el caso, ¿no? Concreto, qué es lo que yo quería conseguir con esto es, pues ahora me voy a fijar en un punto en concreto de los dos convenios, ¿vale? Y además de fijarme en un punto concreto, lo que quiero también es dirigirle porque estoy trabajando, mi cliente es encargado de obra, ¿vale? Entonces quiero la información solo, lo vamos a poner de remuneración, de responsabilidades para la posición de un encargado de obra, ¿vale? Vamos a pedírselo. Estoy viendo por ahí que hay muchísimas preguntas. No sé Sí, está si todo. A ver, mientras voy escribiendo. espera, es que no me caben. Un momento. Em, lo que preocupa a la hora de subir documentos es lo que sucede si incorpora datos de carácter personal. A ver, sí, en general, la información que manejáis la tenemos protegida, los servidores están en Europa y OpenAI nos garantiza en las llamadas que hacemos a su plataforma esta seguridad. No lo utilizamos para entrenar y tampoco entrenamos genial con esto. Es decir, al final se utiliza en esa interacción. Si os queréis quedar más tranquilos, lo podéis anonimizar al subirlo. Si lo queréis más personalizado, lo usáis, pero en cualquier caso los datos no salen a ninguna parte ni los ve nadie. ¿Sí? Eh, aunque esto lo garantizan Sí, varias ahora la leo, perdona. certificaciones. Sí, está consigo documentos Abro las herramientas. personales, ¿no? Tal. Vale, hay un chico, Ricardo, que acaba de contratar genial. Sí, tutoriales hay y luego hay el equipo de Conchi, que es nuestra compañera de Sí. formación, os puede ayudar porque hay, por ejemplo, el día 29 hay un curso. O sea, llamad a atención al cliente o escribid en el chat de atención al cliente y ellos os dirán, hay cursos para optimizar esto. Y Me ha sí, sí que se va a parecido. quedar grabada, que estabais preguntando también que os Ah, teníamos que Margarita ir. pregunta sí, tiene que salir del despacho. Qué raro, ¿eh? En un abogado que tenga que salir de repente del despacho. Y nada, voy Pues a leer la pregunta que me lo estaban pidiendo también. He ampliado un poquito la pantalla para ver si lo veis mejor, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, como os decía, hemos utilizado una tarea de comparativa, que es automática, clicamos encima y ya nos hace la tabla, pero como a mí me interesa un punto concreto, pues lo que voy a hacer es utilizar el chat, ¿vale? Entonces, en el chat lo que le voy a decir es de los convenios adjuntos a un análisis de la remuneración y responsabilidades desde la posición de un encargado de obra, según los convenios.
y lo que quiero saber también es cuál es más beneficioso. Si os estáis fijando, lo voy a lanzar, ¿vale? Mientras tanto, si os estáis fijando, todas mis peticiones son concretas, es decir, si yo quiero que haga un análisis, le pido haz un análisis. Si quiero que me haga una redacción, le digo redacta. Si quiero que me haga una revisión, como vamos a ver ahora, yo le voy a decir que revise. ¿Vale? Es importante esto, que le indiquéis y que le guiéis sobre qué queréis hacer, ¿vale? Sobre la petición que queréis hacer, porque como estáis viendo, tenemos muchos agentes y cada agente, en el momento que dice, vale, me ha llamado a mí con redacción, intervengo, ¿vale? Pero sí que es importante que hagáis las peticiones, ¿vale? Como lo estáis viendo que os estamos mostrando en este aula. Entonces, bueno, simplemente para que veáis lo que hace la agente de análisis documental múltiple es, vale, pues ahora voy a ver en concreto la remuneración y responsabilidades del encargado de obra y me va haciendo este informe, este análisis comparativo, ¿vale? Para, bueno, pues centrarnos en este punto en concreto, como estáis viendo, ¿vale? De los dos convenios. Entonces aquí me está hablando pues de Orense, del de Madrid, ¿vale? Cada uno, en concreto con todos los permisos, indemnizaciones, todos los componentes de cada uno de los convenios centrados en el encargado de obra. ¿Vale? Aquí estáis viendo que también me hace una tabla comparativa con el beneficio, ¿vale? Para que tengamos súper claro lo que le hemos pedido en concreto con este trabajador, ¿vale? Y como digo, podemos seguir, bueno, pues podemos seguir exprimiendo, por ejemplo, el chat. Pues ahora ya sé esto, pues ahora me interesa saber de forma global cuál de los convenios ofrece mejores condiciones. Pues bueno, pues vamos a pedírselo, ¿no? Mientras tanto, contesto a Alberto hablando de obras, Vale. encargados de obra, porque dice que si le podríamos responder una cosa como la siguiente. Si pongo paneles solares en el tejado de mi almacén, la herramienta me diría qué medidas de seguridad debería implantar según normativa, barandillas, ley de vida, por supuesto. Esto actualmente en producción tenéis el buscador, donde sería el lugar adecuado Pues para aquí. formularlo, porque no trabajo con documento. En el módulo de buscador, esto va a cambiar en breve, pero de momento lo preguntas en el buscador y aquí te va a hacer, de hecho lo he hecho en paralelo y efectivamente líneas de vida, arneses anticaídas, me Sí. lleva al momento de prevención de riesgos laborales y luego tengo abajo especialidades por territorio y me hace solo un resumen comparativo sobre obligatoriedad y norma aplicable. ¿Puedes copiar, La UNE, Vicente, esta pantalla en el chat? Es que no sé si lo permite copiar imágenes para que lo pueda ver eh, Alberto. pues voy a ver, espera, voy a copiar Vale, es que no así. lo, no- nunca Voy lo a hemos copiar a lo probado. bruto, ¿eh? Voy a intentar a lo bruto. Vale, A ver. a ver si funciona y así No, no Alberto me también lo deja, puede ver. me hace un ¿No te deja? sonidito. No, pero Vaya, mira, voy a compartirlo yo. venga, vale, comparte un momento y así lo ven. Compartir. Hemos Me cambiado de hace un tercio, son. os vamos a enseñar Este buscador, es el ¿vale? buscador, Seguimos con ¿vale? la Yo aquí, pregunta como, como de nos ha Alberto. preguntado Alberto esto, yo Sí. digo, vale, he copiado su pregunta, ¿vale? Estoy en el módulo de buscador. ¿Veis aquí que no hay laboratorio? Esto es lo que os decía antes. Bueno, resumen. Para la instalación bla, 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 ¿veis aquí? Me lleva al memento de prevención de riesgos laborales sobre lo que me tengo que tener en cuenta para el trabajo en cubiertas y estructuras, barandillas, en rojo, todo lo que yo le he dicho me lo va a localizar con sentencias también por si hay precisiones que hacer. Y luego, más allá de las respuestas que me va a decir, medidas de seguridad, pues, ¿qué otras obligaciones? Si, no nos da tiempo, pero si profundizarán, pues lógicamente está el código técnico de edificación, está todo. Y esto lo hace solo la herramienta, que es un resumen comparativo donde tengo, ¿veis? Pues información proveniente de la norma y de lo... Dice Alberto que está genial, pues muchas gracias. Pues vamos a lo tuyo, Isa. Bueno, Sí, aquí esto es harina de otro costal, aquí habría que explicar sí. muchas cosas pero consejos legales respecto a la instalación de paneles. De todas La formas, verdad es que es bastante goloso. sí, dentro de no mucho, como ya estáis viendo cuando comparto yo pantalla, una pincelada de las novedades que vamos a presentar en Accountex, prepararemos también un aula, ¿vale? Como las que venimos haciendo siempre, donde Sí. os vamos a contar todas las novedades. Vale, voy Ahora a vamos a tener ir, Miguel mi... Ángel, Sí, también. Os quiero poner, es que me quedan ejemplos, fijaos, de comprobación de documentos, de revisión y de demanda también, ¿vale? Y voy a compartir pantalla y mientras Vicente estaba explicando para Alberto la consulta, José Luis nos ha preguntado si se podrían concretar las diferencias salariales.
Entonces, mientras tanto, estaba añadiendo, ¿vale? Los convenios del encargado de Los obra, ya. convenios, eso es. Entonces, lo que estaba añadiendo José Luis es, iba a plantear la consulta de, y a continuación, quiero determinar cuál de los convenios ofrece mejores condiciones globales y voy a añadir tu petición, ¿vale? Y concreta las diferencias salariales. Entonces, lo que va a hacer es, pues, darme este panorama global, ¿no? De las condiciones y también, además, me va a ofrecer las diferencias salariales, ¿vale? Mm. Es ir Al jugando. final, Sí, fijaos que lo importante de esto es que tenéis un chat. Entonces, en el momento que subís documentos, todo lo que necesitéis saber de la información de los documentos, pedírselo, ¿vale? además dice una persona, a ver quién es, Monse, que en las citas de sentencia se diera el ECLI. Es verdad que en la modal no está el dato de identificación, sí Pero está, cuando vas al lógicamente, cuando documento, aterrizas en el sí. documento, pero es una mejora que tenemos identificada. Pero muchas gracias, Monse. Mira, José Luis, aquí tienes, por ejemplo, lo que le hemos pedido en concreto, ¿no? Pues oye, quiero que me hagas una tabla en formato de tabla, de esquema, como realmente queráis vosotros, ¿vale? Me hagas una tabla pues con las diferencias salariales, ¿vale? Y lo que me está haciendo es una comparativa, ¿vale? Sigue fijándose en la referencia del encargado de obra, ¿vale? Pero que esto ya realmente es lo que vosotros necesitéis obtener del documento que habéis subido. Entonces, bueno, como vamos un poco mal de tiempo, ¿vale? Lo que quiero, me voy a saltar uno de los casos y lo que quiero es El de revisión enseñaros. sí, ¿no? El de revisión sí. Sí, sí, pero vamos a ir a Ah, la revisión de muchos documentos, ¿vale? vale. Entonces, en este caso, ¿vale? Lo que quiero mostraros es cómo podemos subir varios contratos, cómo podemos revisar estos contratos y cómo podemos normalizar los términos de los contratos hasta obtener uno solo. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque a veces nos encontramos en una empresa, en un departamento jurídico, en un departamento legal, o en una consultoría con varios contratos que hemos ido gestionando, ¿no? Entonces, pues, oye, necesitamos normalizar términos y obtener un modelo único, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este caso y así ya directamente también os enseño cómo podemos revisar los contratos y acabamos con un caso de demanda, ¿vale? Que a mí son también los que me gustan. Entonces, derecha. A Beatriz le preocupa que si sube un documento y luego alguien pide algo relacionado con su documento, esto aflore información. Esta brecha de No, seguridad no, está no. prevista en la auditoría de la 42001, ¿vale? Esto, Eso a ver, es. nada es imposible en este mundo de la informática, pero Pero no, 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 no. esto no se puede dar porque no lo hacemos así directamente a nivel técnico, ¿vale? No se Eso puede. es. No, y además, no, no, y además, o sea, como dice Vicente, se pasa un proceso bastante arduo, intenso, que esto lo puede contar mejor él, que es quien se ha encargado para cumplir con esta normativa, y no, esto no puede pasar. Vale, pues entonces lo que digo, vamos a revisar, vamos a analizar, vamos a extraer información de los contratos, ¿vale? Y vamos a llegar a redactar un contrato único de una forma que a mí me gusta mucho y que yo creo que os va a resultar interesante, ¿vale? Esto que le voy a hacer con los contratos os sirve si subís uno, si subís hasta 10, ¿vale? O si subís otro tipo de documentos, ¿vale? Os pongo este ejemplo de contratos, pero sirve para los documentos que vosotros tengáis encima de la mesa. Entonces, vamos a adjuntar estos contratos. Para ir un poco más rápido, lo que voy a hacer es copiar las preguntas, ¿vale? Que tengo aquí preparadas. Entonces, en primer lugar, como os decía antes, oye, yo antes lo que he hecho es utilizar una de las tareas sugeridas para extraer una comparativa. Pero es que yo tengo un chat donde en concreto lo que quiero es que de estos contratos me haga una tabla con estos campos que le he pedido, ¿vale? Entonces, rápidamente, como estáis viendo, tengo una tabla para ver claramente cuáles son estos conceptos que yo necesito saber de estos 5 contratos que hemos subido, ¿vale? Extraemos información. Entonces, en segundo lugar, mientras el agente de análisis documental múltiple me extrae esta información, lo que vamos a empezar a hacer, esto que lo estáis pidiendo desde hace un rato, es de 3 formas podemos revisar los documentos, de 3, ¿vale? La primera forma de revisar los documentos es, vamos a ir al documento arriba, ¿vale? Y si os fijáis, al lado de cada documento tenemos un botoncito que pone verificar citas. Este botoncito que os contaba al principio, si clicamos encima, quien interviene es nuestra agente de verificación de citas. Y esta gente lo que va a hacer es ver el documento,
y mira, me va a decir, mira, estas son las disposiciones legales y si tuviera alguna resolución jurídica también me las trae, que están en tu documento, ¿vale? Si clico encima, lo que me sale es la posibilidad de ver el artículo en sí. Si hubiera un artículo que se ha derogado, aquí me saldría una etiquetita, ¿vale? Entonces, primera forma de revisar un documento, clicando en verificación de citas, porque quiero saber qué he citado y en qué estado se encuentra. Segunda forma de revisar un documento. Oye, quizás en estos documentos hay alguna incoherencia, alguna contradicción, algo que chirríe, pues es que a veces es tan importante incluso, pues he puesto mal un DNI, he puesto mal una fecha, he puesto mal cualquier cosa. Lo que va a hacer este agente desde tareas sugeridas, que tenemos aquí en revisión, este agente lo que va a sacarme es, mira, te voy a extraer estas cosas que me chirrían, que veo que están fuera de contexto, ¿vale? Del propio texto, para que lo tengas aquí. Como os digo, puede ser hasta algo mal escrito, hasta una fecha que no cuadra, un número de DNI que me ha bailado y de repente lo he puesto en un documento de una forma y en otro documento de otra. Para esto me sirve esta tarea de incoherencias y contradicciones, para rápidamente detectar estas cosas que puedan estar fuera de contexto, fuera de lugar y que me pueden ayudar rápidamente a corregirlo. Es más, me dice qué ocurre y cuál es la localización, dónde está incluido en el contrato que está incluido. ¿Vale? Si os fijáis, va por contrato. Y por último, hemos visto cómo extraer las citas de un documento, cómo saber si hay algo que es contradictorio, incoherente o algo que chirría en un documento, pero por supuesto vamos a darle esto una vueltecita y le vamos a decir a nuestro agente de revisión que revise este documento con nuestros mementos y legislación, ¿vale? Porque también nos interesa saber si hay algo que se cumple o hay algo que no se cumple en estos documentos, ¿vale? Entonces le voy a decir que revisa la legalidad de los contratos. He dicho de los contratos, pero podría haberle dicho de uno en concreto, podría haberle dicho desde un punto de vista en concreto, ¿vale? Entonces, aquí también podéis jugar siempre que pongáis la orden de revisa, revisa la legalidad o revisa los documentos, interviene esta agente. Y cuando interviene este agente, como ya os estaba adelantando, lo que va a hacer es algo tan interesante como con mis contratos va a ir a buscar a las fuentes, en este caso mementos y normativa, porque recordemos que al final cuando quiero una redacción o cuando quiero una revisión, a mí lo que me interesa es las fuentes actualizadas. Y no hay nada más actualizado que la normativa en primer lugar y también nuestros mementos, que sabéis, como os ha dicho Vicente, que hay un trabajo de redacción para estar actualizado diariamente, ¿vale? Entonces, aquí lo que me muestra esta gente es contrato. Uy, perdonad, que me ha ido la gente hasta el final. Me va a mostrar, en primer lugar, que no se cumple, ¿vale? Entonces, me está diciendo de cada contrato que no se cumple. Y aquí tenemos la fuente, ¿vale? Fijaos, normativa, si fuera por turno me va a salir mementos, ¿vale? Para poder clicar encima, pues por ejemplo, como es este memento, clicar encima y saber exactamente por qué me está diciendo que esto no se cumple o sí se cumple, ¿vale? Y poder ir al documento. Entonces aquí me da primero lo que no se cumple y luego me dice lo que sí se cumple. ¿Vale? Vale, Monse, en tutorial lo tienes arriba a la derecha en el símbolo de la pregunta. Ahí está el centro de ayuda, ¿vale? Igual hay vídeos, hay demos, hay explicaciones, ahí lo puedes encontrar. Patricia pregunta, revisión de contratos, riesgos legales, los extrae. Esos consejos legales, esa Claro. información. Sí. Vale, y ahora vamos a darle una vueltecita a este caso, porque como os decía, os acabo de mostrar cómo comparar con lo que yo quiero, que arriba he hecho una petición de una tabla, revisar con tres tareas, o sea, con tres opciones, que es extraer citas, incoherencias o revisar la legalidad, como estamos viendo. Pero mi objetivo al subir estos documentos era obtener un solo contrato. Y entonces es lo que estoy haciendo abajo, ¿vale? Que voy a lanzar a continuación. Y es que quiero que me redacte un solo contrato donde me recoja las cláusulas de todos los anteriores, que en cada cláusula me incluya en formato de lista como opciones lo que se establece en cada uno de los contratos y que me normalice los términos, ¿vale? Del contrato que me proporcionen. Y al final quiero que me haga una lista con los términos que has modificado de cada contrato. Si os fijáis, repito mucho contrato, repito mucho las cosas, pero es mejor hacer así las peticiones, ¿vale? Para obtener exactamente lo que uno quiere, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a lanzar y lo que va a hacer ahora nuestro agente es redactarme lo que le he pedido. Es un contrato solo
pon dentro de cada cláusula las opciones de los 5 contratos que he subido, ¿vale? Vamos a dar un segundo que acabe de cifrar Los las contratos se fuentes. pueden subir en Word y en PDF también, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos dice en derecho holandés, habrá lo que esté comentado en los mementos. No hay una fuente específica de derecho holandés y de comparación, derecho comparado, ¿vale? Sí podéis No, subir, escritos en diferente lengua, en neerlandés, en inglés, lo que queráis. Podéis pedirle que os conteste en inglés también, pero la fuente legal es la española, en nuestro caso. eso es, podéis pedirle traducciones, pues yo que sé, por ejemplo, que os subís Sí, un todo lo documento como habitual, dice, eso es, sí. claro, subís un documento en otro idioma, como dice Vicente, y quiero que me ayude, ¿vale? Quiero que me ayude a traducirlo o a entenderlo y que os contesten en castellano o que os contesten en el mismo idioma que habéis subido Mm. el documento, ¿vale? Nueva Vamos a ver. solicitud, Álvaro, significa refrescar el chat. Eso O sea, es. pantalla en blanco, nueva conversación. Es verdad. Voy a empezar desde cero, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, el agente lo que está haciendo es devolverme un solo contrato, que es lo que le he pedido, ¿vale? Y fijaros ahora, en cada una de las cláusulas me está dando las opciones que yo tenía recogidos en mis diferentes contratos. Por lo tanto, lo que estoy consiguiendo es un contrato único, ¿vale? Que es lo que a mí me interesaba. Y además, fijaos, vamos a ver, ¿veis? En cada una de las cláusulas, fijaos que abajo, al final, cuando acabe de generarme el documento, lo que me va a dar también es una relación de aquellos términos que ha normalizado, porque yo tenía términos de diferente forma citada en los contratos y necesitaba que me los normalizase también, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí al final, que nos lo va a hacer ahora, ¿vale? Fijaos, términos normalizados y modificaciones respecto a los contratos de origen. Y entonces me empieza a decir que me ha unificado, que ha incluido, cómo lo ha normalizado, ¿vale? En detalle lo que ha hecho al normalizar mi contrato, ¿vale? Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Voy a subir al inicio del contrato, porque fijaos, imaginaos, ¿vale? Que yo ya tengo este contrato y a mí ahora lo que me interesa es, oye, pues voy a empezar a utilizarlo porque ahora me interesa hacer un contrato eligiendo las opciones. Pues lo puedo hacer de dos formas. Os recordaba al principio que cuando la gente nos redacta un documento, tenemos dos formas de modificarlo. Uno es desde la propia cláusula y otro es desde el propio chat. Pues fijaos, voy a hacerlo desde la propia cláusula en primer lugar, ¿vale? Si yo me voy al objeto del contrato, aquí me ha dado todas las opciones que tenía los 5 contratos. Pues lo que voy a hacer es clicar encima y decirle, pues mira, pon la opción A. O le vamos a decir, deja la opción A, ¿vale? Va a ser más Sí. concreto. Sabe catalán, que me preguntan por aquí, o sea, sabe Sí, muchas lenguas déjala. realmente. Esto es una información que no le cuesta esfuerzo a este tipo de modelos, ¿eh? O sea, Vale, pues le vamos a decir, deja la opción A, ¿vale? Porque como os digo, imaginaos que yo ahora quiero empezar a redactar ya un contrato final con estas opciones que tengo, ¿vale? Pues fijaos, me ha dejado solo la opción 1. Por supuesto, siempre con las fuentes, ¿vale? Aquí toda la información la está obteniendo en concreto del momento de contratos mercantiles, de la obligación de las partes del prestador, ¿vale? En concreto, fijaos, del diseño de una página web, ¿vale? Entonces, toda esta información está fundamentada en nuestro contenido, ¿vale? Fijaos, plazo, segunda cláusula, plazos de ejecución y de entrega. Aquí tenía 4 opciones en mis contratos, pues voy a ir aquí y voy a decir que deja la opción B, ¿vale? Fijaos cómo hemos empezado teniendo muchos documentos, hemos normalizado y obtenido un documento solo y ahora con esta información yo lo que quiero es, pues imaginaos, crear un contrato nuevo, ¿vale? Con unas cláusulas en concreto, ¿vale? Fijaos cómo vamos jugando con el chat y con todas las opciones que tenemos disponibles, ¿vale? mm. Y otra forma que a mí me gusta mucho es que utilicéis el chat, porque imaginaos que ahora lo que queréis es, vale, pues vamos a ir, voy a copiarla de aquí, ¿vale? Vamos a ir una por una con las cláusulas del contrato, que es lo que le estoy pidiendo aquí abajo, ¿vale? Con las alternativas que me ha generado y lo que voy a ir haciendo es responderte qué alternativas elijo, pero hasta que no te responda no me ofrezcas la siguiente, ¿vale? Entonces vamos a ir parte por parte del contrato
respondiendo a cada una de las cláusulas. Fijaos, ¿vale? Está haciendo lo que le he dicho. Te ofrezco la siguiente cláusula con sus alternativas. Por favor, indícame cuál eliges para que pueda pasar a la siguiente. Y me ofrece la primera, la del precio y forma de pago. ¿Vale? Aquí me está dando todas mis opciones y me está diciendo, vale, pues indícame cuál quieres. Pues imagínate, pues le decimos la B, ¿vale? Es otra forma de modificar, fijaos, perfecto, tomamos la B. Pues ahora vamos a pasar a la siguiente. Pues por ejemplo, en el mantenimiento, pues quiero la C, me lo invento, ¿vale? Así, hasta que acabemos con todas las cláusulas, donde como yo le he hecho una petición muy concreta, lo que me va a decir es, vale, ¿quieres que te redactara el contrato con tus opciones? Y le diría que sí. Vale, entonces fijaos el juego que da, todas las posibilidades de combinación con todos los agentes y realmente las opciones que tenéis de resolver casi cualquier caso de uso que tengáis con documentos. ¿Vale? Y nos quedan 4 minutos, pero tengo que hacer el de la demanda. No me puedo ir sin Mientras vas hacerlo. preparándolo, le digo, Eva nos pregunta si yo creo que, a ver, lo que dice es que sube 2 convenios y uno de ellos le dice que es demasiado grande. Entonces, esto trasládalo por favor, Eva, si no te importa atención al cliente, porque a lo mejor el archivo se ha corrompido, tenemos que revisarlo, ¿vale? Sí. Debería aceptarlo. Prueba dentro de un rato y si no, nos contactas. Y luego hay otra Vale. persona que nos pregunta que qué hace GenialDip. Vale, A ver, genial, Dip. GenialDip es un lugar en el que hacemos nuestras ideas locas para luego trasladarlas a producción para vosotros. Ahí probamos agentes de búsqueda profunda, modelos de razonamiento, todo lo que luego podemos exportar para mejorar vuestra herramienta, pero no es un módulo que esté a la venta, es una tecnología Pero, propiamente. de hecho, Dip lo tenéis, los que tenéis genial, lo tenéis Claro, en sí, buscador, eso lo en metimos en Juris junio. Sí, 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 y en eso Docs es. Plus a través de la gente. Si os fijáis, cuando pedimos la redacción, os comentaba al principio que sale como una barrita en progreso. Eso es un agente Dip de filtrado. Ese agente Dip nos permite, y fue una mejora muy importante, como Sí. digo, en buscador Juris y ahora en Docs Plus, que permitía hacer una selección muy pertinente de las fuentes que tiene que utilizar buscador Juris y Docs Plus en vuestra consulta, ¿vale? Entonces, ese laboratorio que os dice Vicente, nosotros de ahí luego os incluimos en producción, en producto, en vuestro producto, lo que vemos que sí que os interesa y sí que os da un beneficio, como Mm. fue en el caso de Julio, que tenéis todos ya en Genial, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos al último caso, que al principio recuerdo, ya no sé quién era, pero al principio recuerdo que estabais preguntando también por demandas, por contestaciones, por supuesto. Sí. Cualquier escrito también podéis aquí solicitarlo. Y de una manera muy especial, porque alguien citó en algún momento en el chat Genial Juris. Imaginaos que yo he estado en Genial Juris obteniendo jurisprudencia semejante a mi caso, ¿vale? Y me descarga unas sentencias porque mi cliente llega con una demanda donde necesitamos contestar a esa demanda, por supuesto, con jurisprudencia aplicable, que como digo, ya hemos obtenido por nuestros medios o en Juris o con la búsqueda tradicional, ¿vale? Como estamos en Docs Plus, no voy a ir a eso ahora, pero imaginaos que ya tengo la demanda y tengo pues 3 sentencias que sé que apoyan lo que quiero incluir en la fundamentación de mi contestación, ¿vale? Pues es un caso de divorcio, una disolución de una sociedad, una solicitud de una pensión compensatoria y un reparto de gastos de animales de compañía. En este caso van a ser gatos, ¿vale? No es porque yo tenga gatos, pero va a ser el caso, ¿vale? Bueno, sí es Entonces, porque tienes gato. sí, sí es porque tenga gatos, la verdad, porque digo, nunca he puesto un caso de gatos y me ha venido fenomenal. Entonces, voy a subir esta demanda bueno, pues que ha recibido mi cliente y, como digo, estas 3 sentencias que yo ya he localizado y que apoyan mi fundamentación, ¿vale? Entonces, las vamos a subir porque lo que quiero, en primer lugar, es extraer de cada documento, vamos a copiar la petición, ¿vale? Y así vamos más rápido, como decía. Vale. Lo que quiero es extraer de cada documento los argumentos que apoyen la siguiente pretensión. Es decir, que se fije en el reparto de los gastos de los gatos que conviven con una de las partes, ¿vale? Y es lo que va a hacer, porque ahora, como ya tiene la información, se la acabo de subir yo, lo que quiero es que me extraiga estos puntos en concretos, estos argumentos en concretos y esta pretensión en concreto de las sentencias que yo ya he localizado previamente. Esto de yo ya localizado previamente
Ahora, lo podéis hacer en Juris, pero como ya estáis viendo nuestro laboratorio, en nada de tiempo lo vais a poder hacer desde este chat también, ¿vale? Sí. La combinación de subo un documento y busco jurisprudencia, esa es la que en, pues no sé, 3 semanas, 4 semanas como Sí, mucho. vamos a ir a eso porque lo necesitáis. O sea, hay una búsqueda que se hace de jurisprudencia, pero un documento y pedir jurisprudencia es algo fundamental. O doctrina administrativa también, resoluciones. Eso es. Sí. Mm. Eso es. Ahora yo he subido la demanda, yo he subido 3 sentencias, pero imaginaos que yo subo una demanda y cuando hagamos este desarrollo, que está ya a punto de salir, como os decimos, le podría haber dicho busca jurisprudencia sobre la pretensión del reparto de los gastos de los animales de compañía. Me hubiera ofrecido un listado de sentencias y sobre eso podría haber trabajado, ¿vale? Pero como digo, esto lo he obtenido desde Juris, por lo tanto, subo aquí mis sentencias, le digo que me saque de cada sentencia, como está haciendo, la pretensión en concreta, porque es un argumento en el que yo me quiero apoyar al redactar mi demanda, ¿vale? O sea, mi contestación, perdona, y es lo que está haciendo. Aquí fijaos que me sale normativa que está citada en estas sentencias. Si yo quisiera, clico encima, ¿vale? Y también puedo tener aquí el acceso a la normativa, ¿vale? Ricardo, Entonces, como mi hasta 10 objetivo... documentos de momento. Perdona, Isa. Ricardo, vale, hasta que 10, me hacían máximo de documentos, de preguntas. momento 10. De momento 10. ¿Se puede Vale, usar para derecho fiscal? Por supuesto. Lo de Javier de la sentencia de julio del 25, eh, hay que verlo. ¿Cuál es la petición exacta que haces? Pero trasládalo a atención al cliente, Javier, por favor. Es que me sabe mal no contestarles, pero es que claro, en una hora. no, no os Pero bueno, preocupéis, yo vosotros creo que pasarnos tienen un preguntas, panorama, sí. sí, pasando vuestras preguntas y también cualquier cosa, como nos está diciendo Vicente, que sea algo un poco más concreto, enviadlo a través de atención al cliente del canal, ¿vale? Para poder resolverlo con vosotros en concreto, ¿vale? Entonces, por seguir con el caso, yo he obtenido esta información de las sentencias adjuntas. Vale, pues después de habérmelo leído, imaginad que no lo hemos leído, ¿no? Por acabar un poco antes, pues una de mis preguntas va a ser, oye, en estas sentencias quiero que me digas cuál es el momento procesal oportuno para solicitar esta pretensión, ¿vale? Que sé que por lo que me has dicho aquí está la jurisprudencia que he subido, ¿vale? Entonces vamos a hacerle directamente esta pregunta para que lea los documentos y me diga de esta jurisprudencia que yo he subido, bueno, pues que me conteste al momento procesal oportuno, ¿vale? Para solicitar esta pretensión, ¿vale? Y entonces, como estáis viendo, me hace un análisis de las 3 sentencias, La ¿vale? Y conclusión. además me saca unas conclusiones donde me está diciendo, ojo, que el momento procesal oportuno es en la demanda, cosa que no ocurre porque yo he recibido una demanda, o en la contestación, cosa que tengo que hacer ahora, ¿vale? Porque yo a mi cliente le tengo que realizar una contestación a esta demanda. Por lo tanto, vamos a finalizar nuestro caso y vamos ahora sí a redactar una contestación, ¿vale? Lo voy a copiar de nuevo aquí y os lo leo, ¿vale? Lo que le he pedido es redáctame una contestación a la demanda solicitando lo que os comentaba al principio de que va el caso, pues la disolución, la pretensión compensatoria y que se fije el reparto de los gastos de los 2 gatos que conviven con mi cliente. Y lo que quiero es que me añada los argumentos de la jurisprudencia adjunta que apoyen estas pretensiones, ¿vale? De nuevo, quien nos va a salir aquí en juego va a ser el agente de redacción, donde tiene que recoger todas mis peticiones, resolverlas y ofrecerme un escrito de contestación a la demanda adjunta. ¿Hago spoiler, Isa? Vale, como quieras. Eh, en breve esto lo vais a poder hacer automáticamente, Eso es. Sin todos los pasos que he hecho yo. sin todos estos pasos. Sí. Vale, en A el ver qué caso va de la cargando. normativa, ¿vale? Que estabais preguntando mientras redacta, ¿vale? Normativa En el foral caso, vasca, por supuesto, Silvia, está el memento fiscal foral. eso es. Y también, Sí. Silvia, si hacéis la petición, como os he enseñado yo al principio, de un artículo en concreto, ahí podéis extraer cualquier artículo de la base de datos con la forma que os mostré al principio, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos nuestro modelo de contestación a la demanda, donde, bueno, pues vamos a pedir la disolución del matrimonio, el reconocimiento de la pensión compensatoria y que se fijen
el reparto de los gastos de los dos gatos que conviven con la parte demandada, ¿vale? Y nos va a integrar pues estos argumentos que le he pedido que integre, ¿vale? De tal manera que aquí vemos de nuevo la gente buscando las fuentes, ¿vale? Esto Sí, es lo importante numeritos al por fin y al todos los cabo. lados tienen que estar. Eso es. Sí, ¿Vale? Entonces me incorpora estos argumentos, ¿vale? Y además me va a incorporar también, porque no solo la jurisprudencia que yo le he pedido, sino que todos sabéis que los mementos están plagados de jurisprudencia. Bueno, eso pues en es. este caso, también, como yo le estoy pidiendo jurisprudencia, lo que hace es leerse los mementos que ha localizado y decirme aquí las sentencias que se citan en estos mementos. ¿Vale? Fijaos. Mm, De hecho, como estáis viendo, tenéis nuestro EDJ, clicamos encima, tenemos aquí la sentencia procesada con IA generativa para que no tengáis que leeros todo el documento, ¿vale? sí. Y fijaos cómo hemos resuelto este caso, ¿vale? No solo con jurisprudencia que yo he subido, que es la que tengo aquí citada, como le he pedido, sino también con jurisprudencia de los mementos que ha buscado la gente de Mm, redacción, ¿vale? mm. Y bueno, yo creo que más o Muy menos hemos bien. Sí, visto un panorama bastante amplio de casos de uso. Yo espero que os haya es que es resultado infinito. interesante. Sí. Sí, es infinito, sobre todo interesante y también sobre todo que, bueno, pues que os inspire, como decíamos, que os venga bien para poder ver hasta dónde podéis sacar partido a esta herramienta, que tiene muchísimas posibilidades. Y por favor, enviarnos cualquier caso que sea chulo por vuestra parte, que también nos gusta Sí. recibir este tipo de correos. Yo para despedir este seminario lo que voy a hacer es una referencia cinematográfica para que la gente la busque en YouTube, que seguro que está la escena de una película muy antigua, bueno, muy antigua, o sea, que muy antigua siendo yo, en Cortocircuito, se llama la película Cortocircuito, y pensad en la escena en la que el robot está leyendo libros, y absorbe todo el conocimiento en segundos. Eso al final es tecnología deep de Lefebvre, es decir, los mementos, nuestras obras, nuestra legislación, nuestra jurisprudencia está plagada de enlaces, hay millones de llamadas entre la documentación y de lo que se trata es de rascar bien en las fuentes y sacároslo cuando hacéis peticiones a la herramienta. Entonces, esa escena de cortocircuito os va a ilustrar porque realmente es eso, es algo tecnológico aplicado a mucha información, pero con el soporte jurídico, y vuelvo al principio, que es lo fundamental para vosotros y vosotras. Y yo antes de Ya acabar, está, ¿no? solo os quería decir dos cositas. Una, os esperamos en Apuntes porque lo que habéis visto por ahí lo vamos a presentar en Apuntes y en Vicerrajo nos dejáis tocar además. Y otra, Accountex pues sí, es con dos Cs, ya con Accountex Vicerrajo, con dos Cs, sí, y con X al final, en IFEMA 5 y 6 de noviembre. ¿Mm? es una feria muy chula, pero bueno, también para que pues, podamos conocer en persona, que vamos a ir todo el equipo. Eh, y nada, y también deciros que nos vemos, aparte de la Apuntes, prontito en el siguiente aula para que también os mostremos todo lo que habéis visto hoy que aparecía ahí en el laboratorio. Y nada, feliz fin de semana a todos. Pues muy bien, muchas gracias. Buen fin de. Hasta Chao. luego.